Buenas tardes, doy inicio a la clase de Derecho Indígena. Hoy día, bueno, hemos tenido una pausa más o menos extensa. Vamos a hablar específicamente sobre el derecho a la consulta y cómo esto, la consulta indígena, y cómo esta se ha aplicado en Chile, y primero desde un punto de vista doctrinario y luego analizando determinados casos en cómo se fue aplicando la consulta indígena y cuál es la importancia de esta tanto para los intereses de los pueblos originarios, primeras naciones indígenas chilenas, para el proceso constituyente, por supuesto, como así también para la misma estabilidad nacional, el lugar que cumple el proceso de consulta indígena, la participación activa de los pueblos originarios o de aquellos grupos que se han considerado como excluidos de la sociedad, tiene para el logro de un Estado democrático, la mantención de la democracia en un país, en particular como el nuestro, y desde las experiencias que hemos vivido nosotros en este último tiempo y en general en todo nuestro proceso democrático nacional. Para ello voy a ocupar como texto base un texto que se llama No nos toman en cuenta, pueblos indígenas, consulta previa y pisciculturas de la Araucanía, a pesar que también les voy a hablar desde otra perspectiva, desde la experiencia de la explotación minera en el norte de Chile, pero en un principio, por lo menos desde la parte doctrinaria, les voy a hablar desde ese texto y voy a hablar específicamente sobre el derecho a la consulta y su no aplicación. Sobre la consulta indígena, nosotros hemos conversado en clases, algunos de ustedes aparte estuvieron al ramo del convenio 169 de la OIT y conocen de forma general de qué se trata, a qué nos referimos y por qué es tan importante dentro de la estructura jurídica nacional. Y algunos llegan a hablar, y dentro de ellos está la misma Organización Internacional del Trabajo, consideran que el derecho a la consulta indígena dentro del marco del convenio 169 vendría siendo el marco o la piedra angular de este convenio internacional que se considera, a pesar de estar creado en el marco jurídico de la Organización Internacional del Trabajo, como un tratado internacional de derechos humanos, ¿no? En la práctica, esta consulta se formaliza a propósito de esta convenio 169 de la OIT, y luego, y que es algo que la OIT ya ha declarado, como así también la Organización de las Naciones Unidas, se entiende como un instrumento que actúa complementariamente con lo que es la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y se los menciono porque debemos entonces interpretar la consulta, que nosotros la entendemos en el marco del convenio 169, en lo regulado en el artículo 6 y siguientes, debemos complementarlo con lo que se encuentra regulado en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que además ha sido mencionada como un texto fundante y que va a tener mucha importancia en lo que es el proceso constituyente en que nos encontramos ahora en Chile. Entonces, por eso es que es tan importante que lo analicemos desde esta perspectiva y entendamos que tanto la Organización Internacional del Trabajo como la Organización de las Naciones Unidas y en general todo el sistema internacional de derechos humanos entiende que son textos que actúan complementariamente el uno del otro, siendo la declaración mucho más extensa que el convenio 169. El convenio 169, por un lado, ¿qué es lo que busca a través de la consulta indígena y de todas las garantías de carácter colectivo que garantiza a través del convenio 169, como así también de las garantías mínimas de carácter individual que también garantiza? No solo la garantía y derechos a los que tienen derecho los pueblos originarios, los pueblos indígenas, como así también los pueblos tribales, que en el caso de Chile tendríamos que incorporar a los afrodescendientes, que si bien no se encuentran expresamente reconocidos en el proceso constituyente o por a través de un escaño reservado, ya existe una moción para incorporarlos dentro de la discusión en cuanto son parte de nuestra identidad cultural chilena. Se lo menciono y esto tiene que ver un poquito o tiene importancia para lo que nosotros estamos hablando o revisando en derecho indígena y lo que se está revisando sobre el proceso constituyente nacional o la generación de un texto base nacional. Cuando uno excluye determinados elementos de la identidad cultural de una nación, cuando uno excluye determinados componentes esenciales de lo que significa ser chileno o chilena, es donde se produce, o por lo menos así se ha estudiado, la eventual sensación de desigualdad, que efectivamente hay desigualdad, exclusión que genera que eventualmente tengamos crisis de sistema y que nos puedan llevar a situaciones complejas de inestabilidad política. Por eso es que es tan importante el que tengamos
estos tipos de instrumentos, como así también que reconozcamos la identidad cultural de aquellos grupos que en el momento de definir lo que nosotros entendíamos como chilenidad, en el momento de definir lo que entendemos como Estado chileno, al momento de definir el Estado de Chile, como así también todos los estados latinoamericanos, en este momento, y como ha ido avanzando el derecho, es necesario incorporar estas visiones dentro de esta noción general de una carta fundamental que nos va a regir de aquí al futuro, ¿no? Y esto para prevenir inestabilidad política futura, en el momento que si nosotros continuamos en una situación de explosión. Es por eso, y en ese marco, que Chile, el Estado de Chile, ratifica el convenio 169 de la OIT, es parte de la Declaración Internacional de los Pueblos y de los Derechos de los Pueblos Indígenas, es en este marco. Porque antes del convenio 169 existían conflictos porque nuestro modelo económico, que es lo que nosotros también hemos conversado en clases, es un modelo económico fundamentalmente enfocado en un modelo extractivista. Cuando hablamos de un modelo económico extractivista, significa que la mayoría de nuestras industrias o la mayoría del capital que nosotros contamos como Estado chileno proviene de la extracción de materia prima que se obtiene de territorios que tradicionalmente son ocupados por pueblos indígenas, tanto en el norte de Chile, cuando hablamos de la explotación minera, como en el sur de Chile, donde podemos encontrar otro tipo de explotaciones como la piscicultura, las salmoneras, etcétera, como así también la celulosa, ¿no? Y etcétera, todos los problemas que se dan en el sur de Chile, y así podríamos encontrar choques entre el modelo extractivista, industria extractivista, que se ubica esencialmente en territorios que son reivindicados por pueblos originarios, pueblos indígenas, o territorios que efectivamente están ocupando actualmente pueblos indígenas, como se da a nivel nacional y específicamente con el pueblo aymara y quechua en el norte de Chile o en la zona en que nosotros nos encontramos. Esto podemos extenderlo a todo Chile. ¿Por qué lo menciono? Porque antes del convenio 169 estos conflictos también existían y el Estado chileno, para dar solo el ejemplo del Estado chileno, porque esto se da en todos los estados, no tenía una estructura, una institucionalidad que efectivamente pudiera dar solución a estos conflictos. El convenio 169, viéndolo de esta manera entonces, viene a subsanar este conflicto que tenían los estados nacionales para poder entregar una estructura jurídica, una vía clara y segura para poder solucionar o poder sentar en una misma mesa tanto a la industria extractivista, a los representantes de los pueblos originarios y al Estado en esta conversación que se requería dar para poder sacar adelante estos proyectos extractivistas. Viéndolo de esta manera, la consulta indígena, el convenio 169, se enmarca entonces dentro de un mismo tipo de modelo que lo que busca es garantizar esta extracción en lo futuro y lo que busca también es mantener el Estado democrático haciendo partícipes a grupos como las primeras naciones indígenas que en un principio de la discusión nacional se encontraban excluidas de la discusión, que yo les indicaba que esto genera desigualdad y eventualmente desestabilidad del proceso democrático. Es por eso que es tan importante el derecho a la consulta, es por eso que es tan importante el convenio 169, porque eso es a lo que viene a garantizar, y es una garantía tanto para las primeras naciones, como es una garantía también para el Estado chileno y también para los privados en cuanto permite que se dé esta situación de conversación. Y este punto es importante de conversar para que se clarifique para quienes no entienden bien de qué se trata el convenio 169 o solo lo ven como garantía, que lo es por supuesto para los pueblos indígenas, pero también es una garantía de estabilidad nacional y es la posibilidad que nos da el derecho internacional, y por eso lo hemos ratificado, de poder sentarnos a conversar sobre determinados proyectos extractivos, porque lo hace dentro de ese marco, independiente de cuál sea nuestra opinión sobre el modelo extractivo nacional. Por eso lo digo, para que quede claro, porque creo que muchas veces esa noción no queda clara del convenio 169. Eso es lo que hace. El convenio 169, ¿qué es lo que busca como un propósito de este tratado y específicamente de la consulta? Es otorgar a los pueblos indígenas una participación activa en la toma de decisiones sobre temas que pueden afectarles directamente, y si lo vemos dentro de lo que estamos conversando, también nos da la posibilidad de prevenir un conflicto que puede ocurrir cuando uno excluye la opinión de los pueblos originarios y primeras naciones que se encuentran en territorios que tienen interés extractivista.
Así también entonces vemos que la consulta se articula para defender tanto intereses como el derecho a determinar sus prioridades de desarrollo económico, social, político y cultural. Y el fin último de la consulta es la protección efectiva de tales derechos. Esa es la idea de la consulta indígena, eso es lo que busca en el marco del convenio 169. Así también, el convenio 169 de la OIT establece que la finalidad de la consulta, y eso es algo que nosotros hemos conversado y que se discute mucho sobre la efectividad de la consulta indígena, lo que busca es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento del pueblo indígena, que nosotros dentro de clase en algún momento hemos hecho la distinción sobre en aquellos casos donde yo debo consultar o cuando yo debo obtener el consentimiento de los pueblos indígenas. Como un ejemplo claro de cuando yo debo obtener el consentimiento y no solamente consultar, yo les mencionaba el caso en que algún proyecto extractivista o alguna decisión en política del Estado de Chile o de cualquier Estado pudiera afectar o requerir mover un pueblo originario de un territorio que tradicionalmente han estado ocupando, requiere el consentimiento de este pueblo determinado. La consulta, sin embargo, en este marco del artículo 6 del convenio 169, específicamente del inciso segundo del convenio 169, no implica un derecho a veto de un determinado proyecto o de un determinado modelo extractivista o etcétera, o un determinado plan o proyecto de un Estado en particular. Esto ha sido fuertemente discutido, ¿no? Por parte de los pueblos indígenas sobre, porque finalmente la decisión en el marco del convenio 169 dice se realiza o no un determinado proyecto después de haberse hecho una consulta indígena, específicamente va a depender de la decisión del órgano estatal. Y eso en virtud de lo que establece el convenio 169. Hola, Bárbara. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Viene usted tanto tiempo? Sí, tanto tiempo. Ya, estaba pasando, usted llegó atrasada, estaba hablando sobre el convenio 169 de la OIT y les estaba hablando de qué trataba la consulta indígena. Para que sepa más o menos de qué estoy hablando, y les estaba hablando también sobre la importancia que tienen la participación efectiva de los pueblos indígenas. Ah, ya, profe, ya. Para que vaya captando más o menos por dónde voy. Y le estaba hablando también de que la consulta indígena y el convenio 169 de la OIT es una garantía para las primeras naciones indígenas en Chile o en Latinoamérica, pero también es una garantía para el Estado en cuanto a garantía de la estabilidad nacional. Ya, profe. Para que le vaya quedando. Eso es lo que más o menos he hablado en estos 13 minutos de lo que llevo. Ya, y les estaba hablando ahora sobre la crítica que se le hace a la consulta indígena sobre si verdaderamente constituye un derecho a veto que tengan los pueblos indígenas y que en la realidad no constituye un derecho a veto. Y esto se debe a que la decisión de si se realiza o no se realiza un determinado proyecto extractivo va a depender del órgano del Estado que está conduciendo esta consulta indígena en particular. Ya. ¿Tiene alguna consulta, alguna cosa que no se recuerde de la consulta indígena? No, profe, hasta ahora no. Igual he visto las sesiones que ha subido y he revisado un poco lo de la consulta indígena, el convenio 169 de la OIT y las diferentes otras cosas. Ya, y aparte que en el proceso del constituyente lo han mencionado bastante, han hablado bastante de la consulta. Sí. Sí. Incluso se incluyó una de las comisiones, de las primeras comisiones para crear el reglamento de la constituyente, una se trata de la consulta indígena. Sí, eso estaba viendo. Y de la consulta indígena, no en el marco del convenio 169 como forma exclusiva, sino como desde el punto de vista de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, que es un concepto mucho más amplio. Así que por eso es que es tan vigente este tema. Igual, profe, me estaba dando cuenta que igual últimamente he participado en hartos como seminarios, un poco, si se podría decir, como así como exposiciones sobre medio ambiente y siempre lo vinculan con la consulta indígena, entonces me ha llamado harto la atención porque aprendo indirectamente sobre eso, o sea, bueno, en realidad lo que es regulatorio me interesan mucho todos los temas que se ven en la mención, entonces como todo se vincula al final, lo que es medio ambiente, indígena, aguas, Todo se minero, relaciona. sí. Y dentro de los distintos procesos del Estado, bueno, por las obligaciones que establece el mismo convenio 169, se incorpora la consulta indígena. Probablemente se las tiene que haber mencionado en medio ambiente, en agua. Sí,
cuándo se debe realizar la consulta, cómo se debe y cómo cada estructura va incorporando la consulta dentro de su estructura no sé, riesgos medioambientales, por ejemplo. Sí. Ya. ¿Y qué más le estaba hablando yo con respecto a la consulta? Bueno, ya se entiende que no es un derecho a veto, a pesar de que probablemente ustedes ya lo conversaron también en los otros ramos de la mención, en que tienen que haber mencionado sobre esta obligación, si verdaderamente constituye o no un derecho a veto. James Amaya, no sé si se lo han mencionado los otros profesores de la mención o si quizás esos seminarios a los que ha asistido, él es un relator especial de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, y él nos habla sobre este punto, sobre esta obligación del derecho a consultar. Él nos dice, en todos los casos en que se aplique el deber de celebrar consultas, su finalidad debe obtener el consentimiento o el acuerdo de los pueblos afectados. Hasta ahora nosotros hemos dicho que la consulta, en virtud del convenio 169, no constituye un derecho a veto. ¿Por qué? Porque el convenio 169 me establece que finalmente es el órgano del Estado el que va a decidir si se realiza o no un determinado proyecto extractivo, un determinado plan del Estado en particular. Ahora, mediante ha ido avanzando la aplicación de la consulta indígena en el mismo marco del convenio 169, complementado con la declaración, se establece que cada vez más, y siguiendo la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos llegando a un verdadero derecho a veto o al menos a una verdadera necesidad de obtener el consentimiento del pueblo indígena, pero haciendo alguna distinción con respecto a la magnitud de los proyectos en los que se debe realizar la consulta. Por ejemplo, nosotros ya entendimos que tradicionalmente el derecho a la consulta no implica este derecho a veto, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice algo distinto en un caso que nosotros ya hemos conversado, que es el caso de Saramaca, del año 2007. Y es ahí donde se extiende, porque recuerden que cuando nosotros hablamos en derecho internacional, no solamente lo vemos desde el punto de vista de lo que nos dice la OIT, lo que nos dice la declaración en los textos previamente pactados por los estados que participaron en su negociación, sino también nosotros encontramos un verdadero derecho vivo en cómo se va aplicando en cortes de derechos humanos de carácter internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esta jurisprudencia va generando un cambio jurisprudencial en cómo nosotros entendemos este deber de consulta, porque una de las grandes quejas que existe con respecto a la consulta, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es que como no constituye un derecho a veto, los estados parece que cumplen con, es como un ticket que tienen que realizar en un determinado proyecto, una determinada ejecución, pero verdaderamente no existe esta verdadera intención que tenía la consulta dentro del marco del convenio 169, es decir, de tratar de llegar a acuerdo o de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas. En este caso de Saramaca del 2007, y que tiene que ver también con la adopción de esta Declaración Universal del año 2007 de los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Indígenas indica que las consultas se realizarán a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado en virtud del artículo 19 de la declaración, y a su vez la declaración establece que el deber de reparar a los pueblos indígenas cuando sus bienes hayan sido perjudicados sin este consentimiento libre, previo e informado en virtud del artículo 11 de la declaración. Entonces ahí nosotros vamos viendo cómo la declaración va tomando mayor vigencia a través de la aplicación que hace la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo lo hace la Corte Interamericana, porque cuando nosotros estudiamos las distinciones entre lo que constituía una Declaración Universal de Derechos y lo que constituye un Tratado Internacional de Derechos Humanos, es porque la misma Organización Internacional del Trabajo ha dicho que el convenio 169 de la OIT se entiende que actúa de forma mancomunada o conjunta a la declaración. Entonces, de esta forma, la declaración pasa a ser un argumento que puede ocupar la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que lo ocupa como un estándar de cómo debe realizarse la consulta. Entonces, cuando uno revisa, los especialistas revisa la jurisprudencia actual de lo que se entiende el derecho a la consulta, cada vez más se acerca a una especie de derecho a veto, o por lo menos en esta necesidad verdadera de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas. ¿Dónde está como el estándar que establece la Corte Interamericana? Se refiere, en este caso a Saramaca y de ahí en adelante en otros casos, se refiere a propósito de proyectos de inversión cuya envergadura compromete los derechos de los pueblos originarios por el solo hecho de tratarse de proyectos de alta complejidad. Es decir,
No es respecto a todo tipo de consultas cuando hablamos de que se requiere este consentimiento o que se requiere o pudiéramos discutir que existe esta especie de derecho de veto de los pueblos indígenas, sino exclusivamente en proyectos que se consideren de alta complejidad, que afecten grandes territorios que ocupen los pueblos indígenas. Entonces, para que se entienda cuál es la distinción que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos o cuando entiende que ya avanzaríamos hasta este derecho a veto y ya no exclusivamente a una mera consulta, un mero trámite que pareciera que hasta ahora se ha entendido. Entonces, ¿qué nos dice la Corte? Cuando se trate de planes de desarrollo de inversión de gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio de Jaramaca, que es el caso del 2007, el Estado tiene la obligación no solo de consultar a los jaramacas, sino también de obtener el consentimiento libre, informado y previo de esto según sus costumbres y tradiciones. Entonces ahí uno ve cómo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos avanza de la noción de la consulta indígena a una consulta indígena como una mera consulta o una mera mesa donde se sientan a negociar el pueblo originario, la empresa extractiva y el Estado, a algo más, es decir, en el caso de un proyecto de gran envergadura, entonces ya no basta con sentarnos a conversar, sino que es necesario obtener el consentimiento del pueblo indígena. Y esto nos da un avance de esta noción de la consulta indígena importante y que es hora de que lo tengamos en mente porque es parte de lo que está ocurriendo ahora en el proceso constituyente, que era algo que estábamos conversando antes que entrara Michelle, donde incluso dentro de las comisiones del proceso constituyente actual en Chile, ya se incluyó una mesa sobre la consulta indígena y otra mesa sobre Chile, Estado plurinacional. Entonces, probablemente esto va a ser algo, y cuando se habla de consulta en el proceso constituyente chileno, no se estableció que se entendiera la consulta en los términos del convenio 269 de la OIT, sino de la declaración que yo les menciono del año 2007 de derechos de los pueblos indígenas, que es mucho más extenso y que de esta forma extendemos a este criterio que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya no basta la consulta como un trámite que yo realizo, sino, que en realidad nunca fue la intención de la consulta indígena, sino que yo debo obtener el consentimiento de los pueblos indígenas. Si nosotros lo llevamos a la realidad nacional o lo pensamos desde el punto de vista de los pueblos originarios del norte de Chile, quizá se refiere a obtener el consentimiento en aquellos proyectos extractivos que pudieran ocupar grandes zonas o territorios que abarquen territorios del pueblo aymara, del pueblo quechua, etcétera, ¿no? Entonces, bastará eso para que ya no me baste yo hacer la consulta y que después el órgano del Estado determine que se realice el proyecto, sino que yo debo obtener el consentimiento. Si nosotros como Estado chileno no garantizamos eso, entonces probablemente esto va a ser algo que pudiera llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y viéndolo desde un punto de vista macro, que fue lo que dije al principio de la clase, cuando yo no obtengo el consentimiento, cuando yo no hago la debida consulta a los pueblos indígenas, como finalmente estoy generando la exclusión de un grupo altamente interesado, probablemente genero desigualdad, exclusión, y eso va a afectar la estabilidad del Estado. Entonces, por eso, el convenio 169, la consulta indígena, la obtención del consentimiento, es una garantía para los pueblos originarios, pero también es una garantía para la seguridad del Estado. Para que ustedes vean por qué también es tan importante este instrumento, por qué está tan vigente y por qué el Estado chileno es parte de este convenio, es decir, garantizando los derechos de los pueblos originarios, pero así también de la estabilidad en cuanto yo escucho todas las voces que representan esta identidad nacional chilena, que hablando de identidad nacional chilena, si han visto el proceso constituyente, yo imagino que por lo menos quizá vieron la primera sesión, existe mucha discusión sobre los estandartes nacionales, sobre el himno nacional, sobre cuáles van a ser los idiomas oficiales del Estado chileno, y existe todo un debate a nivel nacional sobre este punto, que es la identidad cultural nacional, que incluye la identidad cultural de los pueblos indígenas, y otro punto muy importante dentro del proceso constituyente que se relaciona con lo que nosotros estamos hablando, el hecho que la presidenta de la Convención Constituyente sea una mujer mapuche. Eso también, Elisa Noncón, ¿no? Eso también nos da un buen indicio sobre hacia dónde está avanzando el proceso constituyente nacional y en cuanto ha sido un proceso muy representativo que, a diferencia de otras constituciones que nosotros tenemos hasta ahora, todas las constituciones, no exclusivamente la que se llevó en dictadura, nos genera o podría legitimar este resultado. Porque ese es otro punto importante en virtud de de la importancia del convenio 169. Al principio de la clase, yo les mencionaba que antes del convenio 169,
Y existiendo este modelo extractivo o extractivista que nosotros tenemos en Chile, existían conflictos entre pueblos indígenas y el Estado de Chile, pueblos indígenas y determinados particulares. Estos conflictos no tenían ningún punto en que se pudiera realizar una conversación entre estos distintos agentes, lo que hacía que esta discusión se perpetuara a lo largo del tiempo. Si nosotros lo vemos en la realidad nacional, pensemos la realidad, de hecho, terrible del pueblo mapuche en el sur de Chile, donde hasta el día de hoy existen conflictos que no tienen resolución, donde quienes participan en este conflicto no hay una conversación ni existe una legitimidad de las decisiones que se han tomado, porque han sido decisiones que se han tomado aplicando fuerza estatal, ¿no? Y esto genera deslegitimación de las decisiones que se toman. Entonces, ¿qué es lo que me entrega la gran garantía del Convenio 169 para todos los participantes, como así también de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas? Es que legitima una decisión. Es decir, porque no es una decisión que aparezca a ser dictatorial, sino que es una decisión conversada o es una decisión que obtuvo el consentimiento necesario de los pueblos indígenas. Nuevamente, porque el Convenio 169 de la OIT se encuentra enmarcado dentro de un determinado sistema que es un modelo de carácter extractivista. Entonces, para que entendamos cuál es la ventaja, desventaja del Convenio 169 y en qué mejora con la aplicación de la declaración. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este principio que establece Saramaca en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para entender que ya no basta con la mera consulta del pueblo indígena, sino que yo debo obtener el consentimiento? Se refiere no exclusivamente a la envergadura física del proyecto, por ejemplo, construcciones, caminos, bases de abastecimiento, y esto, por mucho que uno quisiera establecer un criterio objetivo, en realidad es un criterio que va a tener que determinar cada tribunal al momento de conocer algún caso que involucre esta necesidad de consultar o esta necesidad de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, porque les pongo como ejemplo. Alguien me podría decir que la envergadura física de un proyecto no es tan grande, pero si nosotros estamos hablando de la generación de caminos donde empiecen a circular gran cantidad de camiones o gran cantidad de personas en caminos que donde antes caminaba muy poca gente o circulaba muy poca gente y era un territorio de carácter indígena, eso genera una perturbación importante para esa población que se encontraba tradicionalmente ocupando ese territorio. Ejemplo de ello, que es un mal ejemplo como las consecuencias que tiene, pensemos en Mamiña, aquí en el interior de Iquique, de Tarapacá, que es un pueblo que tradicionalmente no se encontraba ocupado mayormente por las mineras, y de un tiempo a esta parte, habiéndose ubicado una minera cerca de ese territorio, finalmente Mamiña se ha vuelto exclusivamente a esta minera en particular y ha sido fuertemente ocupada por población minera externa del pueblo originario que allí se encontraba, que era pueblo aymara. Entonces ahí uno ve una mala representación, o porque es necesario que a veces estas pequeñas cosas que nosotros podemos pensar que no tiene una envergadura donde yo deba obtener el consentimiento, sí tiene efectos importantes en el pueblo en particular. Y aparte de todos los negocios que se han instalado en Mamiña, que quizás no tenían que ver con lo que era tradicionalmente este pueblo y que tiene que ver con los compromisos que tiene el Estado chileno en virtud del Convenio 169 y de la declaración con los pueblos indígenas en cuanto a lo que es la mantención de esta identidad cultural de los pueblos indígenas. Y yo les digo, porque es importante esta mantención de la identidad cultural de los pueblos indígenas, por las consecuencias de inestabilidad nacional que genera cuando nosotros no respetamos esa diferencia. Cuando nosotros excluimos lo que se considera a través de un discurso nacional, que es lo que se configura como la chilenidad, se generan los conflictos de quienes se encuentran fuera o quienes están en esta exclusión o quienes se consideran menos iguales o son menos iguales en virtud de la normativa nacional. Nos genera conflictos importantes que en la realidad actual de nosotros nos llevan a la generación de una nueva constitución para Chile, bueno, como un efecto de un buen acuerdo que se generó en algún momento, ¿no? Entonces, es ahí para que veamos por qué es importante reconocer al otro, y cuando me refiero al reconocimiento, me refiero no exclusivamente de los pueblos indígenas, pero en este marco sí me refiero de los pueblos indígenas y primeras naciones, pero se refiere a todo lo que incluye el marco normativo nacional, que nosotros hemos conversado mucho, que a nosotros nos enseñan siempre desde lo jurídico, que lo jurídico es algo muy objetivo, pero en realidad lo jurídico, el marco jurídico constitucional, el marco normativo nacional,
son reflejo de una serie de principios de carácter conservadores, de principios que nos dicen qué es lo que constituye o se entiende como la chilenidad. Eso es lo que hay detrás de, y eso no es un discurso objetivo, eso es fundamentalmente subjetivo. Entonces, porque un grupo determinado escogió que eso significaba ser chileno. Entonces ahora nosotros estamos en un proceso que tiene bastante representatividad, donde lo que se busca es que verdaderamente preguntarnos qué es lo que configura este concepto de chilenidad. Y ahí se da la discusión importante que se dio y que causó mucho revuelo, ¿no? Y bueno, y se puede ser discutido, que en la primera sesión de la Convención Constitucional Constituyente se quiso cantar el himno nacional, y hubo muchas reacciones entre los presentes, algunos constituyentes que estaban ahí, algunos de pueblos originarios, otros de la lista del pueblo, que se pusieron a que se cantara el himno nacional, y hubo alguna discusión con respecto a los niños que estaban cantando este himno, ¿no? Tiene que ver con esta discusión. Entonces, y para que ustedes vean esta reacción fuerte que se vio en televisión por parte de quienes se opusieron a que se cantara el himno nacional, se refiere a esta idea principal, al Estado que hemos construido excluyendo la visión de terceros, al Estado que hemos excluido entendiendo que una visión es la que vale y no es la visión de todos. Por eso es que se producen estas reacciones más violentas y fuertes, y si nosotros creáramos un Estado pluricultural, reconociéramos la diferencia, incluyéramos la exclusión, no se darían estas discusiones, porque la decisión que va a tomar el Estado, por ejemplo, sobre si el himno nacional se mantiene o se cambia o es distinto, o etcétera, va a estar legitimada por este proceso constituyente. Y eso nos va a dar una garantía de estabilidad nacional. Entonces es un beneficio para todos, para que se entienda, porque esas reacciones a veces cuesta entenderlas, pero a veces hay que analizarlas un poquito en frío. ¿Por qué se producen? Se producen por eso. Si yo excluyo constantemente o elimino la visión de otro constantemente y la reprimo con fuerza, va a generar este tipo de reacciones, manifestaciones, etcétera, entre otras muchas cosas que nosotros hemos visto en este último tiempo en Chile. Volviendo a esta idea de qué, o esta envergadura de cómo debe ser el proyecto, para yo entender que ya no basta con que yo haga la mera consulta, sino que debo en efecto obtener el consentimiento, en el caso que se produzca, y esto nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la alteración decisiva de la cotidianidad del hábitat, como en el ejemplo que yo les daba de Mamiña, como sería el tránsito de vehículos motorizados donde antes no los había o eran escasos, y deben considerarse al momento de exigir el consentimiento. Entonces, al momento de yo exigir el consentimiento, yo tengo que tener claridad de qué es lo que yo estoy presentando a los pueblos indígenas y de qué manera este proyecto que yo estoy presentando va a generar este tipo de conflictos en este territorio ancestralmente ocupado por los pueblos indígenas, o en el caso del pueblo mapuche, que ancestralmente el pueblo mapuche está exigiéndole sea devuelto, ¿no? Esa consecuencia. Y aunque es importante determinar la magnitud de este proyecto, entonces lo más importante que a nosotros nos debe importar, si nosotros participamos de un proceso de consulta, sea como parte del Estado, sea como parte de la empresa en particular o del pueblo originario, es la evaluación de la gravedad de los impactos que pueda tener este proyecto. Y probablemente ustedes lo están viendo con el profesor de ambiental, o se los ha mencionado. Es eso lo que nosotros tenemos que evaluar, el impacto que ese proyecto en particular va a tener en ese pueblo originario, en esa primera nación indígena. Eso es lo que me dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la visión que tiene una visión más evolucionada del derecho internacional para entender este concepto de la consulta indígena, de obtención del consentimiento. Y esto, nuevamente, lo vuelvo a decir para que quede firme esta idea, es una garantía para las primeras naciones, pero también es una garantía para la estabilidad estatal, y hablando de estabilidad estatal, es una garantía también para los privados, que quieren generar un proyecto y requieren que este Estado esté tranquilo para ellos poder generar este proyecto. Entonces es una garantía para todos. ¿Qué me dice la Corte Interamericana sobre esta misma idea? Me dice: adicionalmente a la consulta, que se requiere siempre que haya un plan de desarrollo o inversión dentro de este territorio tradicional de Saramaca, porque nuevamente nos remitimos a este caso. La salvaguarda de participación efectiva que se requiere cuando se trata de grandes planes de desarrollo o de inversión que puedan tener un impacto profundo en los derechos de propiedad de los miembros del pueblo de Saramaca, a gran parte de su territorio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca el Convenio 169? El Convenio 169, nuevamente, como se enmarca dentro de este escenario que nosotros tenemos de estas políticas de carácter extractivista,
lo que busca es garantizar o legitimar una decisión que se tome de generar un determinado proyecto. Así es el convenio 169 y cuando lo trabajamos de forma conjunta con la declaración, eso es lo que busca. ¿Qué es lo que busca entonces? Es garantizar la participación efectiva de las primeras naciones indígenas en estos procesos y obtener su consentimiento, a fin de garantizar y legitimar una decisión que se tome en un determinado territorio. Eso es lo que busca esta consulta indígena o esta obtención del consentimiento. Por tanto, ¿qué es lo que se dice? Como yo voy a generar un proyecto económico en un determinado territorio, estoy generando este proyecto, pero a la vez, de la misma manera que estoy obteniendo el consentimiento del pueblo indígena, debo generar un plan de desarrollo o inversión de este pueblo indígena determinado. En Chile, ¿dónde está el conflicto en cuanto todavía nosotros no hemos desarrollado esta noción de obtener el consentimiento? Lo que ocurre en la realidad es que se da la negociación en la consulta indígena, pero de manera par también se produce una negociación con los determinados representantes de pueblos originarios, donde se ofrecen algunas garantías por parte de las empresas extractivas, a veces son de carácter económico, a veces son de mejora, porque si nosotros, no sé si ustedes han viajado al interior de Tarapacá, que es la región en la que nosotros vivimos, pero que se replica en todo el norte de Chile y a nivel nacional, muchas zonas reivindicadas territorialmente por los pueblos originarios carecen de muchos servicios. De hecho, ahora hace muy poco salió en las noticias que Colchane está iluminado. Estamos pensando en el año 2021 y recién Colchane tiene iluminación general. ¿Para qué pensar cualquier otro tipo de servicio? Entonces, ¿Profe? si lo vemos, dígame. Esto es como lo que pasa acá en Pica. Bueno, yo estoy en Pica, por eso digo acá en Pica. Por ejemplo, con Coyahuasi, que Coyahuasi igual a la comuna le brinda igual como harto, no sé si llamarlo beneficio, pero es como que le quitan el agua y les dan otra cosa, po. Sí. Es parte de la política y tiene que ver con el desamparo que el Estado tiene de esta zona extrema. Nosotros vivimos una zona extrema. Entonces, como existe una especie de abandono por parte del Estado de ciertas comunas hacia el interior, es decir, en los centros urbanos más pequeños, es decir, no en Iquique, no en Antofagasta, Arica, para hacerlo más extenso, donde no hay luz, quizá no hay acceso a internet, no hay acceso a servicios básicos mínimos que debiera otorgar el Estado como garantía, el Estado nacional. Entonces ahí donde nosotros le damos una entrada a los privados para entregar estos beneficios que a veces nos llevan a renunciar a determinados derechos que en el caso de los pueblos indígenas pueden tener en virtud del convenio 169 y de la declaración a fin de obtener estos beneficios. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la garantía que debiera dar el Estado Nacional chileno, eso es algo que debiera entregar el Estado Nacional. Entonces, la pregunta que nosotros debiéramos hacer es por qué al 2021 eso todavía está ahí en veremos o por qué aún lo dejamos en manos de los privados. Es ahí donde se da la discusión. Porque de esa forma nosotros también afectamos los resultantes del convenio 169 o de la declaración. Y esa discusión, se los puedo garantizar, se está dando en lo que es el proceso constituyente nacional. Porque yo escuché la discusión y he escuchado algunas de las cosas que están planteando los constituyentes indígenas, específicamente Isabela, Luis, la Natividad, han comentado esto también Rosa, sobre cuáles son los efectos que tienen los modelos extractivistas, cuál es la participación que tienen los privados, la importancia de la consulta indígena y que la consulta indígena no se entienda restringida a lo que establece el convenio 169, sino que se entiendan estos estándares de carácter internacional de la Declaración Universal, ¿no? Pero esto va a requerir un trabajo extenso, probablemente incluso, porque otra cosa que yo he podido ver dentro del proceso constituyente es que todas estas nociones que nosotros estamos conversando ahora sobre la consulta indígena, sobre lo que es la obtención del consentimiento, las garantías y derechos que debemos reconocer a los pueblos originarios o el reconocimiento del Estado plurinacional o un Estado intercultural, incluso los y las constituyentes que no son miembros de los pueblos indígenas nacionales lo desconocen. Existe mucho desconocimiento y existe incluso peligro o riesgo, y esto se da cuando uno revisa incluso las discusiones sobre reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, siempre lo llevan a la secesión del Estado, así a dividirnos del Estado nacional, en los pueblos originarios. En lo que es el marco jurídico internacional, y quiero que dejárselos claro por si no lo han visto, quizás ya lo han visto, tanto el convenio 169 de la OIT como la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas
no facultan a los pueblos o a las primeras naciones a dividirse de los estados parte del Convenio 169 o de la Declaración, sino que lo que buscan es que participen activamente en estas actividades económicas y que se obtenga su consentimiento en los casos en que un determinado proyecto extractivo pudiera afectarlos. Dígame, Bárbara. Profe, respecto de eso, yo tenía una duda porque, bueno, o sea, siempre he escuchado, por lo general, el sector político que es como más de la derecha en realidad, que siempre dicen que el hecho de reconocer a los pueblos originarios como una nación haría, de cierta manera, que pierdan como soberanía respecto de ellos, y eso como que, como hasta qué punto están así. Por ejemplo, en la Araucanía siempre está ese problema porque, como bueno, siempre se han quejado del hecho de que, bueno, y la Araucanía tiene el problema con los mapuches, que no sé, que hay incluso hasta terrorismo llaman, pero ¿hasta qué punto es eso real? O sea, ¿qué tan así es o qué tan real es que se pueda perder como la soberanía respecto de ese territorio en sí? Es falso, no es real. Ahora, yo puedo pensar de lo que he escuchado de la discusión constituyente, en algunos casos es que verdaderamente una muy mala intención del lado del constituyente y en algunos casos ignorancia. Muchos casos lo que pude ver es porque desconocen el convenio 169, desconocen la declaración y por lo mismo es que yo me tomé como el rol de decirlo y decirlo en clase y volverlo a reiterar cada vez que me lo pregunten. Tanto el convenio 169 de la OIT como la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas establecen expresamente que no puede realizarse una secesión, no da derecho a dividirse del Estado en particular. Entonces, incluso aunque nosotros nos reconozcamos todo, en virtud del convenio 169, reconozcamos expresamente el principio de la autodeterminación de los pueblos en la Constitución, digamos, Chile es un Estado plurinacional que lo incorpora muchas naciones, entre ellas la nación mapuche, nación aymara, nación quechua, en ningún caso, aunque hiciéramos esa declaración, que yo espero que así sea, va a significar o va a dar la posibilidad de que se puedan dividir del Estado chileno. No, ningún argumento de carácter internacional lo va a permitir. Entonces, para que eso, y aparte puede ser por desconocimiento, que yo muchas veces he visto que hay mucha ignorancia por parte de algunos constituyentes, me refiero de ese sector en particular, porque los constituyentes indígenas conocen muy bien toda esta materia, y por otro lado, de una actitud un poco perversa para poder afectar el resultado del proceso constituyente o a través de ese miedo no reconocer estos derechos, porque cuando hablamos del pueblo mapuche es una situación más conflictiva quizá que otros pueblos en cuanto a los despojos territoriales que reclama el pueblo mapuche internacionalmente. Y que toda esta situación que los mismos constituyentes reclaman, que dicen de que hay terrorismo, etcétera, se da porque uno lo que hace, o lo que hizo el sistema chileno fue excluir la visión del pueblo mapuche, hacer como que esa visión no estaba, genera desigualdad, genera mucho enojo guardado a lo largo de los tiempos, y eso genera quiebres de sistema. ¿Cómo nosotros garantizamos, y eso se lo digo a las y los constituyentes de ese sector, que eso no ocurra escuchando y incorporando esa voz dentro de las decisiones que se toman a nivel nacional? Cuando nosotros hacemos eso, legitimamos la decisión. Por tanto, habiendo hecho los partícipes, por ejemplo, que la constituyente sea Elisa Loncón, la presidenta, y que participen activamente en la comisión de reglamento escaños indígenas, entonces me da una legitimidad sobre las decisiones que se van a tomar. Entonces, todo lo contrario, si yo quiero asegurar la democracia, quiero asegurar un Estado chileno nacional en paz, la mejor manera que lo puedo hacer es escuchando a todas las voces que son parte de esa identidad nacional. ¿Cuál es lo que yo creo que ha ocurrido con la identidad nacional chilena y por qué se generan los conflictos? Porque nosotros Estado chileno, no nosotras en particular, hemos hecho caso omiso a estas diferentes visiones que sabemos existen desde que se configuró el Estado chileno. Hacemos como que esa voz no está e imponemos por la fuerza un discurso impuesto por un grupo minoritario poderoso. Eso genera a lo largo del tiempo, no solo en Chile, sino que en el mundo, quiebres de sistema, donde todos aquellos que nos consideramos fuera o nos consideramos desiguales, eventualmente juntamos poder entre todos juntos y podemos hacer un quiebre de sistema. Si nosotros queremos garantizar que eso no ocurra, entonces tenemos que, en el caso particular de los pueblos originarios, respetar el convenio 169 de la OIT y lo que establece la Declaración de Pueblos Indígenas, Universal de Pueblos Indígenas. Esa es la manera en que nosotros legitimamos nuestras decisiones y es la única manera de garantizar la democracia. Si nosotros insistimos en establecer un discurso nacional excluyendo la visión del resto, vamos a volver a caer en situaciones de conflicto cada vez mayores, porque vamos excluyendo la visión de otros. Entonces, por eso es que ese es el punto esencial y quería buscar el argumento específico, no lo traía preparado para hoy, pero lo tengo, donde me establece que no hay derecho a la secesión.
Déjenme para que se leérselos para que lo vean. Ya. Sobre lo que establece la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, el artículo 3 me dice: los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Eso es el principio de la autodeterminación. Luego el artículo 46, que es esencial a la hora de cuando salen estos constituyentes diciendo esto, uno debe responderle esto. Nada de lo señalado en la presente declaración se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial o la unidad política de los estados soberanos e independientes. Y los escaños reservados a nivel nacional, con el apoyo de muchos constituyentes, establecieron como principio a seguirse dentro de esta nueva constitución que se reglamente por esta Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Y aquí aparece lo que yo les digo, el artículo 46. Dígame, Bárbara. Profe, respecto a como la misma línea de lo que venía hablando, igual le quería consultar así como concretamente, por ejemplo, el momento en que se reconozca plurinacional el Estado chileno, obviamente integrando todos estos diferentes pueblos originarios, ¿qué es lo que, o sea, por así, a ver, como en qué palabras lo puedo decir, pero como a priori, ¿cuál sería como el efecto que tendría el Estado en sí al ser plurinacional ya reconocido de forma internacional y obviamente por la Constitución que estamos de cierta manera redactando hasta el día de hoy? Como un primer efecto, no tendría así un efecto concreto, como ya, con el hecho de declararnos plurinacionales se solucionaron todos los conflictos. No. Pero de esta manera ocurre lo que yo le digo, voy incluyendo las visiones de aquellos que hasta este momento han sido excluidos y voy reconociendo la realidad nacional. Es un primer paso. El proceso constituyente nunca me va a dar la garantía de los cambios sociales que nosotros queremos a futuro, sino que solamente me da como un primer pie. Entonces, una vez por lo menos, cuando yo me reconozco como un Estado plurinacional, que yo considero que Chile es un Estado plurinacional hace muchos años, entonces cuando doy ese paso, doy el paso siguiente para cualquier otra cosa que yo pueda construir desde esta base normativa que es la Constitución. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros vamos a reglamentar la Constitución, vamos a establecer una serie de derechos, lo que no significa que una vez aprobada va a cambiar todo nuestro sistema jurídico nacional o toda nuestra realidad social. No de inmediato, sino que va a ser un cambio paulatino, pero me va a dar las bases para cuando yo quiera generar esos cambios, no ocurra lo que ocurre ahora, que después el Tribunal Constitucional declara que es inconstitucional, en virtud de la Constitución. ¿Se fija? Ah, ya, profe. Entonces, Eso en es lo que me da. definitiva, claro, o sea, como que el hecho de reconocer al Estado de forma plurinacional da el pie para de cierta manera legitimar cualquier otra cosa que nazca y tenga origen desde como de estas bases, obviamente, de reconocimiento íntegro, obviamente, de nuestro Estado y así como que no se pongan trabas a la hora de legislar o de dictar políticas públicas y cosas así en general, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Ahora, cada vez que se intenta hacer algo dentro del marco normativo actual, no, que es inconstitucional. Y eso replica lo que yo le estoy diciendo desde el principio de la clase. Nuevamente, no, usted es excluido, no se puede, no porque usted no está representado en la Constitución, por tanto su voz no se escucha. Eso es lo que ocurre. Y eso genera descontento social. Eso se ve incluso desde el punto del análisis económico del derecho. Si yo, a los que se llaman los ganadores y perdedores, a los que están perdedores dentro de esta dinámica, que serían los que yo estoy excluyendo, eventualmente los perdedores van a reclamar. Incluso dentro del análisis económico del derecho, es decir, desde una visión absolutamente liberal, conviene que yo escuche las voces de los que han sido excluidos en la generación del Estado. Y eso es lo que genera, yo creo, y lo que yo postulo y creo, la crisis que se vivió en el año 2019 del Estado chileno, porque finalmente se nos dio un discurso y se siguió repitiendo ese discurso sin escuchar a los excluidos. Y eso genera que eventualmente los excluidos reclamen. Y reclamen efectivamente y generen cambios sociales. Y eventualmente, si insistimos en mantener un discurso, Chile es una nación, y seguimos sin reconocer a los pueblos originarios, si seguimos reconociendo, no sé, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y no reconocemos las relaciones homosexuales que existen hace mucho tiempo en Chile, si no reconocemos un concepto más amplio de familia, generan quiebres de sistema porque la realidad no se condice con la realidad que yo jurídicamente estoy imponiendo al resto. ¿Cómo lo impongo? A través del Tribunal Constitucional cuando yo trato de hacer algún cambio, ¿no? Porque dicen, no, es que eso no es constitucional. Aquello que usted reclama no es constitucional. Entonces ahí es donde se da la discusión importante.
Por eso es que es tan importante, pero no significa que, y por eso reitero, porque también para darle tranquilidad a todos los que temen al proceso constituyente, que una vez que se haya dictado y aprobado la Constitución, cambia todo el sistema nacional. No, va a ser algo paulatino, en las bases sobre las cuales se va a construir este nuevo Estado nacional chileno, que va a reconocerse como pluricultural, que en efecto lo es. Y que también nos ayuda a nosotras mismas a reconocer nuestra propia identidad indígena también y a ser parte de nuestro propio discurso, las reivindicaciones de los pueblos originarios, que dentro del proceso constituyente podemos ver que ocurrió, porque de hecho los escaños reservados no alcanzarían a obtener el apoyo solamente a través de escaños reservados, lo lograron con toda la masa o con la gran mayoría de las y los constituyentes, porque recuerden que estamos limitados todavía por el quórum de las 3/4 partes para poder tomar una determinación en particular. Entonces, por si tienen la oportunidad, yo sé que ahora va a ser más difícil, sobre todo volviendo después de Caro, pero cuando puedan, escuchen el proceso constituyente y vayan viendo, porque tenemos la oportunidad de verlo a través de convención.tv, y vayan viendo cómo se está dando esta discusión, porque después van a ver una constitución y van a sentir parte esta constitución y van a sentirse representadas a través de ella. Ya. ¿Y tienen alguna duda dentro de lo que hemos visto hasta ahora? ¿No? No, al menos yo no. Tampoco me quedó todo súper claro. Ya, entonces voy a dejar la clase hasta aquí, porque sé que parece que tienen algunas actividades ustedes todavía. Espero que ya la próxima semana ya estemos como más normalizados. Y el lunes tenemos clase, porque como tenemos un tiempo tan cortito, yo voy a hacer clases lunes y martes, ¿sí? Entiendo si ustedes pueden o no pueden asistir, lo comprendo perfectamente, todas las clases y sesiones yo las voy grabando. Yo voy a ir pasando todos estos contenidos probablemente de la consulta, lo voy a ir relacionando con el proceso constituyente. Y una vez que ya volvamos oficialmente a clases, tenemos que conversar qué va a suceder con las evaluaciones, ¿sí? Sí, porque profesor, hay algunos que me la han rendido, pero no todos. eso le quería consultar, o sea, bueno, las delegadas no están ahora, pero pucha, queríamos preguntar cómo íbamos a hacer un poco para organizar la que nos queda pendiente para todos y la que le queda pendiente a algunos del primer periodo, entonces, como... El primer periodo, sí. Sí, yo prefiero que estén sus delegadas, ¿no? Si quieren ustedes también conversenlo y pueden conversar conmigo, mandar mensaje a través de Teams o a través de mail. Profe, y me hacen propuestas. Dígame. es que justamente lo vamos a conversar hoy día. Tenemos que fijar, recandelizar, bueno, esa palabra, tenemos que fijar Sí. la fecha nuevamente. Entonces, por eso queríamos preguntarle, porque en verdad no creo que a nuestras compañeras les moleste, para serles sincera. Ya, no, mire, yo no tengo conflicto, nos queda una evaluación. Es una evaluación oral de contenidos de materia, donde yo les voy a preguntar sobre contenidos que hemos revisado en clase. Yo nunca les voy a preguntar sobre textos que yo no haya revisado en clase. Pero es algo que ustedes tienen que definir la fecha y creo que es algo que también tenemos que conversar colectivamente sobre hasta qué contenido va a ingresar. Porque aparte si tuvieron esta pausa enorme durante paro, donde quizá algunas vieron las clases, pero no todos lo han visto. Entonces, por eso es que no quiero imponerles algo, pero sí quiero hacer una evaluación oral, porque yo necesito evaluar que ustedes conozcan efectivamente derecho indígena, aparte del trabajo que ya me presentaron. Y quienes me deben el trabajo, que me lo entreguen lo antes posible. No vamos a poder hacerlo en clases porque no tenemos tiempo. Entonces, probablemente lo que yo propongo, y si ustedes pueden comentar a sus compañeros, es que lo suban a YouTube de forma pública, así, no privada, porque privada muchas veces no me deja verlo, para yo revisar la tarea, yo evaluarlo, y una vez que eso ocurra, si quieren lo borran, si tienen algún conflicto con dejarlo en YouTube. Entonces, para que ustedes lo presenten y se lo conversen a sus compañeros. Esa sería la forma. Sí, profe, a mí me parece igual la forma más efectiva para basar las clases que nos quedan y economizar el tiempo. Yo creo que es lo mejor. Mismo. ¿Profe? Dígame. Igual eso mismo le quería consultar si por lo menos tenía a lo menos una idea de hasta dónde podría ser que entre o hasta cuándo, considerando que